En relación con temas que componen la clase de educación física en octavo grado, tenemos la coordinación y el equilibrio dentro de las actividades del área de educación física. Entre ellas tenemos las cualidades motrices, que son aquellos componentes de los mecanismos de control del movimiento. Es un concepto íntimamente relacionado con el de la habilidad motriz, definida como la capacidad de movimiento adquirida por el aprendizaje, y la coordinación motriz es uno de los elementos cualitativos del movimiento que va a depender del grado del desarrollo del SNC, sistema nervioso central, del potencial genético de los alumnos para continuar el movimiento y los estímulos. Entre los tipos de coordinación tenemos la coordinación dinámica general, que es el buen funcionamiento existente entre el sistema nervioso central y la musculatura esquelética en movimiento. Tenemos la coordinación oculosegmentaria, que es el lazo entre el campo visual y la motricidad fina de cualquier segmento del cuerpo. La coordinación intermuscular, referida a la participación adecuada de todos los músculos que se encuentran involucrados en el movimiento, y la coordinación intramuscular, que es la capacidad del propio músculo para contraerse eficazmente. Entre los factores que intervienen en la coordinación motriz tenemos la velocidad de ejecución del movimiento, el grado de entrenamiento que se tenga, la herencia genética, la edad y la tensión nerviosa. Entre el proceso evolutivo de la coordinación, esta se puede dar desde la primera infancia de 0 a 3 años, la educación infantil de 3 a 6 años, educación primaria de 6 a 12 años y la educación secundaria y bachillerato de los 12 a los 18 años. Cada una de estas valga la redundancia, puede entrar dentro del mismo sistema educativo, es decir, en prekinder, en la primera infancia de 0 a 3 años, hay pequeños momentos de coordinación motriz como es estirar, correr, alcanzar ciertos objetos dependiendo de la altura de cada niño. Y en cada nivel se van practicando diversos ejercicios, muchas veces algunos más complejos que otros, pero eso puede variar dependiendo bastante de la libertad de cátedra y de los ejercicios que cada maestro pues seleccione para su clase. El equilibrio, concepto y actividades para su desarrollo. El equilibrio podría definirse como el movimiento adecuado de la posición de las distintas partes del cuerpo y del cuerpo mismo en el espacio. Tenemos dos tipos de equilibrio. Está el equilibrio estático, que es el control de la postura sin desplazamiento, es decir, sin movimiento, y el equilibrio dinámico, que es la reacción de un sujeto en desplazamiento contra la acción de la gravedad. Los factores que intervienen en el equilibrio son los factores sensoriales, los órganos sensorio-motores, el sistema laberíntico, el sistema plantar y las sensaciones senestésicas. Los factores mecánicos, como ser la fuerza de la gravedad, el centro de gravedad, la base de sustentación y el peso corporal. Y existen también otros factores como la motivación, la capacidad de concentración, la inteligencia motriz y la autoconfianza. Como segundo tema está la expresión corporal en el área de educación física. La expresión corporal es un término ambivalente y polisémico que puede ser definido como un proceso de exteriorización de los más ocultos de nuestra personalidad a través del cuerpo, es decir, realizar expresiones corporales, gestos, ademanes, movimientos de las demás partes del cuerpo para expresar sentimientos. Y en las finalidades y elementos básicos de la expresión corporal tenemos que es la comunicación con el mundo que nos rodea a través del cuerpo y el movimiento, la creatividad y desinhibición. La expresión y comunicación corporal deben de ser procesos globales y constituyen un medio de integración social. La expresión corporal, Los elementos fundamentales son el cuerpo,
el espacio y el tiempo. La toma de conciencia corporal hace referencia a nuestro propio cuerpo, a la aceptación de sus limitaciones y al conocimiento de sus aptitudes, es decir, su capacidad para hacer cosas. La toma de conciencia espacial, que es tomar en cuenta el lugar donde nos movemos y viene determinado por los estímulos en el que se producen, y la toma de conciencia temporal, que esta toma de conciencia consiste de la realidad de la existencia a partir de los cambios y hechos que suceden. Y por último, manifestaciones expresivas asociadas al movimiento corporal, el gesto, la postura, la mirada, el mimo, la danza y la expresión dramática. Todos estos elementos entran dentro de lo que es el uso de la expresión corporal como un ejercicio, como una actividad de educación física. Y eso sería todo.